dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? El rey Jeroboam lanzó esta palabra porque el pueblo de Israel estaba siendo atosigado, si me pregunta la palabra, estaba siendo perseguido, estaba siendo convocado a la guerra, y el rey se sentía desprotegido. Y la palabra de Dios dice que lanza esta palabra, y cuando el rey lanza esta palabra de clamor, este clamor, dice la palabra de Dios que el Señor envió a su profeta Jaciel. Y entonces el profeta va y le dice al rey: vas a salir a la guerra, pero no vas a salir hoy ni mañana, vas a salir en unos días, porque nos vamos a preparar. Nos vamos a preparar ¿cómo? No con armas, sino con el Espíritu del Señor. Vamos a preparar a los cantores, dijo Jaciel. Vamos a preparar a los de la alabanza, dijo Jaciel. El profeta dijo: vamos a preparar a los ministros de alabanza, los levitas, para que cuando salgas a la guerra, tú no pelees. Cuando llegas al campo de batalla, quien va a pelear es los levitas. Ellos van a cantar, ellos van a orar, ellos van a alabar, y el enemigo va a caer a tus pies, Jeroboam, por la palabra de Jehová. El día de hoy hay un ministerio preparado para darle la gloria a Dios. Hay un ministerio que está con todo su corazón en este lugar, y vamos a empezar a hacer guerra en el nombre de Jesucristo, porque los corazones empiezan a ser liberados ahora en el nombre de Jesús. Aleluya. Adórale, 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 dale la gloria al Rey. Haz guerra desde tu lugar. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Aleluya. Dile al que está a tu lado: esto se va a poner bueno. Dile: aquí está el Señor. Aleluya, adórale.
Paz de Cristo, jóvenes. ¿Cómo se encuentran esta noche? ¿Se sienten bendecidos? Quiero que saludes allá al que está a tu lado y que le digas, qué bonito estás. Acércate ahí con el que está a tu lado y dile, qué bonito estás. Pero sinceramente, que no los vean y digan, no es cierto. Sí, les dijeron que estaban bonitos. Bueno, ahora dígale otra vez, vuelva a saludarlo, pero dígale, pero más bonito estoy yo. Hombre, ese sí les gustó. Ese sí les gustó, ¿verdad? Un día que estaba yo en un culto, un pastor dijo eso, y cuando volteé con el de enseguida estaba uno muy feo. Y él mismo me dijo, no estoy bonito. No, le digo, pues a los ojos de Dios sí, ¿verdad? Vamos a verte con los ojos de Dios. No se crean, todos estamos bonitos, estamos guapos, porque la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Amén. A imagen y semejanza suya. Y precisamente estas son cosas que nosotros tenemos que creer y que nosotros tenemos que aceptar. Estas cosas que vienen sobre nuestra vida, estas frases, estas palabras, estos pensamientos, estas que vienen de la palabra de Dios y que nos hacen ver realmente lo que somos ante la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y sean todos bienvenidos a este encuentro juvenil, donde nosotros queremos compartirles a ustedes, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho Dios en nuestros corazones. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero aquí vemos personas que desde muy pequeños hemos estado en la iglesia, desde muy jóvenes, desde niños, nacidos en el Evangelio. Y a través de los años hemos enfrentado muchas adversidades y muchas dificultades que han tratado de impedir que sigamos en el camino del Señor. Y hoy, gracias a Dios y a su misericordia, y gracias a que oímos las palabras de Cristo, hoy seguimos aquí en esta hora. Amén. Y hemos tenido diferentes sentimientos, diferentes pensamientos, han venido sobre nuestra mente, sobre lo que realmente nosotros estamos haciendo aquí, si realmente tenemos o no tenemos la capacidad, si realmente es Dios el que está llamando nuestra vida, si fuimos llamados verdaderamente a esto o no. Han venido muchos pensamientos que yo creo que ustedes los han tenido, pero sin embargo, todo lo malo lo hemos hecho a un lado, tratado de hacer a un lado, y hemos recibido lo que viene de parte de Dios como fuente de agua vida. Y esto es lo importante para nosotros. Hoy nosotros queremos, durante estos días, hoy y mañana, vamos a tratar de compartirles, ¿verdad?, lo que realmente en lo que se tienen que enfocar. Ustedes como jóvenes adolescentes, tienen muchas luchas y vienen muchos pensamientos a su mente que van a tratar de impedirles que se cumpla el propósito que Dios tiene para ustedes. Pero déjenme decirles que sí se pueden vencer todas las adversidades, que se pueden vencer todas las dificultades y que podemos lograr lo que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. No sé si se sepan ese canto de Dios está aquí, tu dulce presencia. Gloria a Dios, aleluya. Dios está aquí, tu dulce presencia. Ese. Porque había un hermano que dijo, vamos a cantar la de Dios está aquí, y empezó, Dios está aquí, tan cierto como el aire, que nos confundimos todo. Quiero que antes de entrar en esta parte importante, quiero que se conecten con el Señor. Y para eso quiero decirles que debemos entender una cosa: Dios está aquí. Eso no lo dudes, no lo dudes, porque es parte de la promesa de Dios.
Y no importa a veces la condición en que nos encontramos o que venimos. No, porque muchas veces nos han vendido la idea falsa de que si venimos mal, Dios no está aquí. No. De hecho, por eso se manifiesta Dios. Para sanarnos, para restaurarnos, para liberarnos, para levantarnos, para quebrantarnos. Y esto es lo importante. No importa lo que estés viviendo, las aflicciones que tú estés viviendo, hoy estamos reunidos en el nombre del Señor. Y esa promesa es suficiente para que entendamos que Dios está aquí. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que levantes tus manos y reflexiones en esta palabra, en este canto, y que nos conectemos directamente con el Señor en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya, conéctate con el Señor, aleluya. Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó. De mí su habitación, Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir, Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Díselo, Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí. Levanta tu voz y cántaselo. Mi gran mi Salvador, mi Padre, mi único Rey, mi amado descendió, aleluya, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que me abrazó, hizo de mí su habitación, Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca
Él está aquí, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Señor en esta hora? Una ofrenda de palmas al Señor. Dale gracias, Señor, porque estás aquí en esta hora. Gracias porque has tenido misericordia para con nosotros en esta hora. En este instante, aleluya. Dale gracias con todo tu corazón al Señor. Dale ese reconocimiento tan grande y extraordinario al Señor, porque Él se lo merece. Aleluya. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Gracias porque tu espíritu fluye. Gracias porque quebrantas nuestro corazón. Gracias porque quebrantas nuestra vida. Gracias porque quebrantas todo nuestro ser. Gracias porque nos abrazas con tu amor y tu misericordia. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor, para siempre. Aleluya, aleluya. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Señor. Oh, bendito es su nombre, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, gracias. Hermanos, Dios va a hacer cosas grandes, ¿verdad? Lo estamos viendo desde que iniciaron. Vemos la mano del Señor sobre este lugar. Quiero que ocupen su lugar un momento, un instante. No sé si vieron la publicidad que se hizo para promover este evento, y el título de esta publicidad puede ser un poquito agresivo. Nos inspiramos en un canto que yo creo que todos lo han escuchado y nos gustó el tema por lo agresivo que es, pero es importante enfocar, ¿verdad?, estos sentimientos que suceden en nosotros. El encuentro que estamos manejando se llama Hoy te permito odiar. Hoy te permito odiar. Esta palabra suena muy agresiva. Y muy contradictoria a lo que se supone que nosotros creemos como creyentes, ¿verdad? Se supone que esos sentimientos no deben de estar o dominar sobre nuestra vida o sobre nuestro corazón. Pero sin embargo, yo creo que todos nosotros hemos sentido hasta cierto punto y sobre ciertas cosas este sentimiento, ¿verdad?, de odio. Yo creo que es muy natural que nosotros lo sintamos como personas y como seres humanos. Nosotros somos entes perfectibles. ¿Qué quiere decir que somos entes perfectibles? Ente es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, y perfectible significa aquel que está expuesto a fallar. Estamos expuestos a equivocarnos, ¿sí? La Biblia nos enseña esto, y la Biblia nos dice que nosotros estamos expuestos a fallar. Por eso en una escritura de él dice, aleluya, que nosotros nos airemos. Habla de ese sentimiento, de esa emoción, ¿verdad? A veces enojarse, sentir algo. Airense. ¿Por qué? Porque él sabe que nosotros como seres humanos tenemos sentimientos y los podemos sentir, ¿verdad? Y los podemos expresar. El problema aquí se da en la segunda parte, ¿verdad? Cuando dice la escritura, airados, pero no ¿qué? Pero no pequéis. Aquí está el problema, en esa parte que muchas de las veces, como no hemos sabido enfocar, o como es muy difícil que durante nuestra vida nos enseñe a alguien a poder dominar nuestros sentimientos y emociones para que ellas no nos dominen a nosotros, ¿verdad? Entonces, sí, estas cuestiones a nosotros nos pasan, nos suceden, y vienen los sentimientos, y entonces actuamos conforme a nuestra propia naturaleza.
actuamos conforme a nuestra naturaleza muy humana y muy pecaminosa, y entonces nos enojamos y luego después nos airamos y entonces viene el pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos sabido enfocarlos. ¿Sí? No hemos sabido enfocarlos, y entonces es algo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? A manejar todas estas emociones que vienen sobre nuestra vida y sobre nuestros pensamientos. El odio, en este sentido que nosotros sentimos a veces como personas, no debe ser enfocado hacia una misma persona o hacia otro ser humano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo dice claramente, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No es contra carne ni sangre. Y cuando hay una persona que te ha hecho daño, cuando hay una persona que te ha ofendido, cuando hay una persona que te ha enfocado, tu lucha no es contra esa persona. Tu lucha es contra lo que está detrás de esa persona. Y aquí es donde nosotros tenemos que enfocar ese odio, ¿verdad? El odio es una emoción humana que consiste en desear, ¿verdad? Tal vez causar un mal, o en desear algo, destrucción específicamente para algo o para alguien. Eso es el sentido del odio. Pero aquí nosotros, hermanos, en lo que nosotros podemos hablar, ¿verdad? Cada uno de ustedes, el enfoque aquí es que nosotros, cuando sintamos esas emociones o esos sentimientos en nuestra vida, los enfoquemos realmente o los sintamos realmente hacia con quien debemos sentirlo. Y como les decía, no es hacia con una persona, sino hacia ciertas cosas que pasan en nuestra vida y que muchas veces nos estorban para avanzar en el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Cada uno de ustedes es un instrumento potencial para cumplir el propósito de Dios en este mundo. Es un instrumento potencial. Y Dios trae ese propósito grande para ustedes. Dios trae ese propósito grande para ustedes. Y yo creo que pueden ser una generación que cambie radicalmente el rumbo de este mundo. Y se los digo porque en mi generación hemos luchado mucho, pero creo que en general la generación hemos entrado en una pasividad, precisamente porque no hubo quien nos enseñara y quien nos enfocara, ¿sí? Para que cuando sintamos estas cosas, las sintamos hacia quien realmente lo debemos de sentir. La primera plenaria que yo les estoy dando ahorita es enfocarnos a odiar los pensamientos negativos. Esos pensamientos que a veces te han dicho que aunque Dios te envió, no te respaldará. Esos pensamientos que a veces te han dicho, ¿verdad?, que tú no eres digno. Esos pensamientos que a veces vienen sobre tu mente y te dicen que no tienes la capacidad. Amén. ¿Quién de ustedes tiene la capacidad de pararse aquí al frente y hablar con el micrófono? Habrá uno o dos, pero a la mayoría nos dará vergüenza, ¿verdad? Ahorita nos ven a nosotros aquí dirigiendo, pero antes yo no hablaba nada, no me gustaba hablar en público. Pero no le hice caso a esos pensamientos. Pero seguí la voluntad del Señor y ahora pues estamos predicando la palabra del Señor. Ahora la predicamos y con temor y con temblor. No crean que los nervios se van, aunque uno tenga experiencia, no crean que los nervios se van, siguen manifestándose. Pero no hemos sabido quitar de nuestra mente esos pensamientos que nos dicen no puedes, no eres digno, no tienes la capacidad. Y cuando vienen esos pensamientos, si nos enfocamos a la palabra de Dios, entonces, hermanos, podemos hacerlos a un lado, porque aquí la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que Dios, ¿verdad?, hablará por nosotros. Y es mejor no tener esta habilidad o no tener esa confianza en uno mismo, porque así uno confía en el Señor y el Salvador Jesucristo. Aleluya. Estos pensamientos en nuestra vida, hermanos, tenemos que saberlos nosotros rechazar, odiar, quitar de nuestra mente. Dice el Proverbio, el capítulo 23, versículo 7, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. Los pensamientos de nuestro corazón determinan muchas de las veces quiénes somos nosotros, o en la mayoría de las veces. Por eso es que nosotros tenemos que rechazar los pensamientos negativos, porque esos pensamientos no nos describen a nosotros, no describen quiénes somos. Los pensamientos negativos no describen quiénes somos. Los pensamientos que son buenos describen lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque Dios dice en su palabra que Él tiene planes de bienestar para nosotros y no de calamidad. Y este punto es importante, porque una de las cosas que debemos tener bien claro es que la mente es la que lidera nuestros actos o nuestras acciones. Por eso, cuando estructuramos estas pláticas, una de las cosas que yo quise poner siempre, y más cuando desarrollo estos eventos, es esta plenaria. Odio los pensamientos, porque ustedes antes de llegar a este lugar tuvieron pensamientos, muchos de ellos pensamientos que tal vez quisieron estorbarles para estar aquí. Y durante estos días, durante hoy, durante más adelante, durante esta actividad y mañana, a lo mejor van a tener pensamientos que traten de estorbar lo que Dios quiere hacer con ustedes en esta hora. Esos pensamientos van enfocados en base a la necesidad y en base a la situación que ustedes están pasando. Aunque ustedes sean jóvenes, ustedes pueden vivir y estar experimentando ciertas adversidades o ciertas dificultades en su vida. Esas adversidades y dificultades tal vez empiecen a provocar en ustedes diferentes pensamientos que traten nuevamente, ¿verdad?, como lo hemos mencionado, que traten de impedir que ustedes cumplan con los procesos que Dios está haciendo en sus vidas, con esos procesos que Dios está haciendo en sus vidas. Por ejemplo, yo les decía en la iglesia, les digo a la gente, ¿verdad?, a los hermanos ahí, que a veces nuestros pensamientos nos impiden servir a Dios durante toda la vida. Cuando estamos pequeños decimos, no servimos a Dios porque estamos pequeños. Cuando estamos jóvenes, no servimos a Dios porque estamos jóvenes y queremos disfrutar la vida. Cuando ya estamos en una edad adulta, ¿sí?, entonces no servimos a Dios porque ya las ocupaciones, ya las aflicciones de la vida, ya las responsabilidades nos absorben y no servimos a Dios, ¿sí? Y cuando ya están ancianos, entonces viene que ya no pudieron servir a Dios porque están en una edad que ya no pueden. Pero realmente no es la edad, no es el tiempo ni la época, es el pensamiento que viene sobre ti, y ese pensamiento que te está estorbando para decir, y es que yo no puedo servir a Dios. Todo aquel pensamiento que te desenfoque de querer hacer la voluntad de Dios, todo ese pensamiento es negativo. Y hacia ese pensamiento tienes que enfocar ese odio y ese sentimiento de destrucción. Porque el odio, como les decía ahorita, eso es el sentimiento de destrucción hacia algo, hacia alguien. Bueno, ese odio que tú debes de sentir no es hacia una persona, sino a ese pensamiento que trata de estorbarte para que tú hagas la voluntad del Señor. Ahí es cuando tienes que enfocar esos pensamientos. Es cuando tienes que enfocar ese odio, hacia esos pensamientos. Ese odio que sientes tú, tienes que enfocarlo hacia eso que te está diciendo que no puedes, hacia eso que te está diciendo que no vas a servirle al Señor, es a eso que te está diciendo que le vas a fallar al Señor. Porque muchas veces no nos comprometemos porque pensamos, es que le vamos a fallar al Señor. Pero el pensamiento, hermanos, mal enfocado de ese pensamiento, ¿verdad? Es el sentido de que realmente, hermanos, nosotros tenemos que ser perfectos, pero no somos perfectos. Aunque tú que estés en el camino del Señor, vas a tener dificultades, vas a tener fallas ante su presencia. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Pensar como es correcto. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, y nos enseña esos pensamientos positivos.
Aquellos pensamientos que te dicen no puedo, aquellos pensamientos que te dicen ya le fallaste al Señor, ya no puedes seguir adelante, aquellos pensamientos tienes que odiarlos y hacerlos a un lado, y entonces enfocar tus pensamientos a lo que dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Aleluya. O como dice el otro proverbio, aleluya, confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Porque esos son los pensamientos que tienes que permitir que entren a tu corazón, y los pensamientos negativos tienes que hacerlos a un lado. Tienes que hacerlos a un lado. Yo te estoy mencionando algunos pensamientos, ¿verdad? Que se pueden manifestar en nosotros. Pero ¿cuántos pensamientos no tienes en tu mente? Yo lo que te quiero enseñar en esta hora es que identifiques esos pensamientos. ¿Y cómo vas a identificar esos pensamientos? Entendiendo a dónde te lleva lo que estás pensando. ¿Hacia dónde te lleva lo que estás pensando? ¿Te lleva a cumplir la voluntad de Dios? ¿Te lleva a cumplir el propósito del Señor? ¿O te lleva a apartarte de la voluntad o de la gracia de Dios? Ese pensamiento que tú estás teniendo en tu vida, ¿hacia dónde te está llevando? Tú tienes que analizarlo, tienes que considerarlo, y hacia dónde tienes que enfocar esas emociones que se presentan en tu corazón de odio. Hacia esos pensamientos que te estorban, hacia esos pensamientos que no te permiten avanzar. Hacia esos pensamientos tienes que enfocar ese odio, y toda la bondad, y todo el amor, y toda la misericordia, aleluya, tienes que enfocarla a cumplir con la voluntad del Señor, aleluya, con su gracia y su misericordia, aleluya. Y yo cierro con este punto que es importante para cada uno de nosotros, porque aún cuando ya avanzamos, aún en nuestra edad, en nuestra experiencia, los pensamientos siguen. Es un ataque que tú vas a tener constante, es un ataque que vas a tener diariamente, es un ataque en el que tú vas a estar luchando y haciéndole frente todos los días de tu vida. Y ante ese ataque, cuando tú le pones la marca de que no lo aceptas, cada vez que se te presente, tú vas a tener la capacidad de reaccionar. Cada vez que se te presente, cuando tú educas tu pensamiento, cuando tú ejercitas tu pensamiento con la voluntad de Dios y con la palabra de Dios, entonces se fortalece tu mente, y cuando venga un pensamiento negativo sobre tu vida, tu mente va a reaccionar y entonces lo vas a rechazar. Ahorita ustedes están aprendiendo a identificar eso. Están aprendiendo a identificar eso. Y entonces en esa identificación, ¿verdad? Ustedes tienen que ejercitarlo conforme a la palabra y a la voluntad del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que los rechacen. Rechacen aquello que te ha estorbado en el desarrollo. Rechacen aquello, aleluya, que está, ¿verdad?, que te ha estorbado en cumplir esa voluntad del Señor. Cuando vienen ciertas personas y a veces me dicen: pastor, no podemos. Digo: no puedes. No puedo. Ah, bueno, Dios te bendiga. No me involucres en no podemos, porque sí podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando te diga alguien: es imposible, alégrate y gózate, porque entramos al terreno de Dios, porque para Dios todo es posible.
Para Dios todo es posible. Entonces yo te invito, joven, en esta hora, adolescente, en esta hora, que tú empieces a identificar esos pensamientos, que estés alerta y que estés atento a identificar esos pensamientos que vayan a estorbar lo que Dios tiene para ti. Porque déjame decirte nuevamente esto: Dios tiene cosas grandes para tu vida, cosas grandes y cosas poderosas, aleluya, y cosas extraordinarias en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero que me permitas hacer una administración, esta administración, donde voy a pedirles, ¿verdad?, que nos pongamos de pie, pero yo creo que ahí donde están ustedes, ¿verdad?, para poder nosotros tener la libertad de poder entrar ahí, los de intercesión y los pastores, ¿verdad?, de poder ministrar y orar por ustedes en esta hora. Pero vamos a hacer esta administración donde usted ponga ahorita en la mano de Dios todos esos pensamientos que se les presentaron ahorita para tratar de estorbarles y que estuvieran aquí. O a lo mejor vinieron muy desanimados, o a lo mejor vinieron obligados, y entonces esa acción, ¿verdad?, los predispone a tener una conducta, una actitud. Pero tú deja que Dios obre en tu vida. Entrega todos esos pensamientos negativos sobre el Señor, aleluya, y permite que Dios obre en tu corazón y obre en tu ser, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y ahí nosotros ahorita vamos a pasar para estar intercediendo por ustedes. Vamos a pasar para estar intercediendo por ustedes en el nombre de Jesucristo. Voy a pedirle a Luis y a Raimundo que ellos se encarguen de la mitad para allá. Y luego ya los hermanos Juan y Samuel y yo nos encargamos de esta mitad, de la mitad hacia atrás, y luego nosotros oramos aquí hacia enfrente. Pero joven, entrégale todos sus pensamientos negativos a Dios y permítele que solamente los pensamientos positivos entren al Señor. Levanta tus manos y órale al Señor. Bendito Padre Celestial, bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos presentamos en el nombre de Cristo Jesús ante tu presencia, ante tu poder. Aleluya, gloria sea tu nombre siempre, y con tu gracia y con tu misericordia. En esta hora, Señor, invocamos tu nombre, nos ponemos en las manos tuyas, nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres sobre nosotros, para que tú obres sobre nuestra vida y sobre nuestro corazón. Aleluya, manifiéstate con tu gracia, manifiéstate con tu poder en esta hora sobre nosotros. Aleluya, gloria sea tu nombre, gloria sea tu nombre para siempre. Rechazamos en esta hora los pensamientos negativos, aleluya, esos pensamientos, aleluya, que han estorbado para que se cumpla tu voluntad en nosotros, en el nombre de Jesucristo. Obra sobre nosotros, obra sobre nosotros, obra sobre cada uno de los jóvenes que están aquí en esta hora, en el nombre de Jesucristo, aleluya, para siempre, aleluya. Identifiquen, aleluya, esos pensamientos que les han estorbado en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea tu nombre para siempre. Bendito eres tu Señor. Bendito eres, Padre. Bendita es tu gracia divina. Obra y derrama de tu presencia, derrama de tu poder en el nombre de Jesucristo. Oh, Rababara Sara la Basi, Rababara Sara la Ba. Aleluya. Gloria, gloria, gloria sea tu nombre, Señor. Obra y derrama de tu presencia. Que tu gloria esté sobre nosotros. Que tu gloria esté sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús para siempre. Oh, Señor, obra en el nombre de Jesucristo para siempre.